Capítulo 4. Una serpiente en mi huerto. Cada año, cuando finalmente llega la primavera en Canadá, me encanta ir al invernadero local y comprar flores para mi jardín. Petunias, geranios y caléndulas para el sector donde le pega el sol. Pensamientos, alegrías y begonias para el sector donde le da la sombra. Lobelias y dracenas para sembrar en macetas. Millones de campanitas para las macetas colgantes. Ya tienes una imagen. Para mediados del verano, por lo general, mi jardín desborda de fragancias, colores y belleza. Excepto hace algunos años, el verano en que nos invadieron las babosas. Las combatí valientemente, intenté poner cebo para babosas, ponerles veneno, sumergirlas en cerveza rancia, atraparlas en botellas de plástico recortadas, repelerlas con cáscara de huevo, cubrirlas con avena, pero fue una batalla perdida. No pude evitar que hicieran un estrago en mi jardín. En el huerto del Edén, Adán y Eva probablemente no tuvieron que batallar contra una invasión de babosas, pero tenían un enemigo mucho más nefasto que los acechaba allí, un enemigo que quería dañar su relación con Dios. Esta semana veremos la estrategia de la serpiente, cómo cayó Eva en el engaño y cómo el pecado empezó a hacer estragos primero en su relación con Dios y después en la relación entre el varón y la mujer. Y veremos cómo desde entonces esas consecuencias han recaído sobre toda la raza humana. En Aviva Nuestros Corazones recibo muchas cartas de mujeres y algunas de hombres que describen las consecuencias de las maquinaciones del enemigo en la relación entre hombre y mujer. Por ejemplo, ya no puedo más. Hace 3 años que mi marido se quedó dormido frente al televisor y yo estoy llena de resentimiento y rencor porque él no me ama ni me sostiene como un esposo debería hacerlo. Estoy harta y enojada, lo cual sé que está mal. Estoy muy de mal genio, pero no puedo decirle por qué estoy así. Ahora él dice que está cansado de que yo lo maltrate, cuando todo lo que él ha hecho por años es gritar y espantarme. Ahora resulta que yo soy la mala. Espero que Dios responda este pedido de oración, pero mientras tanto estoy harta y enojada. Otra mujer. He humillado a mi marido como hombre y he debilitado su relación con el Señor con mi egoísmo, arrogancia y manipulación y con mis acciones y palabras intimidantes. Y ahora está terriblemente herido por mi culpa. La carta de un hombre. Hace años que no tengo una mujer de verdad a mi lado. La razón es simple. Hace años que no encuentro una mujer de verdad. La supuesta mujer moderna es agresiva, controladora, ruda, chillona, autoritaria, detestable, infiel, irrespetuosa. Hasta las mujeres de la iglesia. Extraño a las mujeres fuertes, pero femeninas, delicadas, románticas, cuidadosas, amorosas, ayudadoras, buenas madres, buenas compañeras. Las mujeres sentimentales de hace muchos años. Satanás, el enemigo de Dios, trabaja duro para hacer estragos en la belleza de nuestro diseño divino. Trata de echar a perder el esplendor con el que fuimos creadas. Intenta impedir que, por todos los medios, que tanto el hombre como la mujer sean un reflejo de la asombrosa historia de Dios. Había una serpiente, literal, en el huerto de Eva. Y lamentablemente su respuesta significó que de ahí en adelante habría una serpiente en el huerto de toda mujer. Es decir, que seríamos el blanco de las maquinaciones y tentaciones del archienemigo de Dios, el mismísimo diablo. Estas son las malas noticias. Las buenas noticias son que las Escrituras nos dan sabiduría para hacer frente a las maquinaciones de Satanás y que con el poder de Jesucristo podemos pelear y vencer al enemigo. En las próximas semanas aprenderás más acerca de la serpiente que acecha en tu huerto, cómo busca destruir la masculinidad, la feminidad, el matrimonio y la familia, y cómo, por la gracia de Dios, podemos recuperar la belleza del diseño divino de Dios. Lección 1. Enemigo a la puerta.
Ayudar a las personas a encontrar la pareja perfecta es una empresa de millones de dólares en este país. Los servicios de citas por internet, incluso los sitios de redes sociales y las citas relámpago abundan. Incluso hay un instituto que ofrece capacitación y certificación para aquellos que quieren ser casamenteros. Un show de televisión popular trata de encontrar la pareja perfecta para un soltero, en el cual le presentan docenas de mujeres preseleccionadas. Con el transcurso de la semana se van descalificando a las participantes hasta que queda solo una y finalmente le proponen matrimonio. Tristemente, los esfuerzos de este show por encontrar la pareja perfecta, como el de otras empresas casamenteras que excluyen a Dios, por lo general han tenido poco éxito en lo que se refiere a relaciones duraderas. En los últimos versículos de Génesis 2 podemos observar 6 características de la primera relación entre el hombre y la mujer. A medida que descubres estas características, piensa cómo ilustran las verdades sobre la relación entre Dios el Padre y el Hijo y cómo reflejan la relación entre Cristo y la Iglesia. Parentesco, mi carne y mis huesos, versículo 23. Lo que primero comprendió el hombre cuando Dios le presentó a su esposa es que eran parientes, carne y huesos. Expresa la noción de familia, de individuos vinculados como parte de la misma entidad, ya sea por herencia, adopción o matrimonio. Compromiso, se unirá, versículo 24. El varón se compromete a dejar a su familia y se unirá a su mujer. Esta palabra significa adherirse permanentemente el uno al otro. Es la palabra que se usa para referirse a soldar el metal. Esta unión del esposo y su mujer era una unión permanente orquestada por Dios. Unidad, una, versículo 24. La palabra una enfatiza la unidad aunque reconoce una diversidad dentro de esa unidad. Esta misma palabra se usa en la famosa oración del Shema en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Comunión, una sola carne, versículo 24. El esposo y la esposa vienen a ser una sola carne a través de la unión física de sus cuerpos. El acto es una señal física que da testimonio de su unión emocional y espiritual. Es la expresión matrimonial de su pacto de amor que está cimentado en el amor y es la base de toda intimidad y comunión verdadera. Autenticidad. Desnudos, versículo 25. La desnudez sugiere que el hombre y la mujer estaban cómodos el uno con el otro, sin temor al abuso o maldad. Eran auténticos, sinceros y vulnerables, sin nada que esconder. Se conocían total y profundamente uno al otro y no se intimidaban ni se tenían miedo. Pureza, no se avergonzaban, versículo 25. Nos sentimos avergonzados cuando vemos el abismo entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Para el primer hombre y la primera mujer no había vergüenza porque no existía el pecado. Su relación era pura y santa. El primer hombre y la primera mujer experimentaron muy de cerca lo que Dios había creado originalmente como relación de pareja. Su relación como hermanos era perfecta. Su compromiso era perfecto. Su unidad era perfecta. Su comunión era perfecta. Ellos eran perfectamente auténticos y puros. Su relación era el paraíso. La relación visible entre el primer esposo y la primera esposa manifiestan verdades de la relación no visible entre Dios Padre y Dios Hijo. Cristo es el Hijo unigénito de Dios, según Juan 3:16. Son indivisibles, según Juan 10:38. Dios puso el sello del pacto en su Hijo, según Juan 6:27. Cristo da testimonio del hecho de que el Padre y Él son uno, Juan 10:30. Y que experimentan una comunión íntima de perfecto amor, Juan 14:31 y 15 del 9 al 10. Se conocen uno al otro perfectamente, Juan 10:15. Su relación es pura y santa, Juan 17:7. Efesios 5 y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento revelan el hecho de que todos estos rasgos son también características, o deberían serlo, de la relación entre Cristo y su iglesia.
El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios para manifestar verdades espectaculares de Dios. El primer hombre y la primera mujer manifestaron estas verdades sin problemas. Su relación era maravillosa, perfecta, todo lo que una relación puede ser. Dios se agradaba. Ellos hacían un espléndido trabajo en manifestar la gloria de Dios. A los ojos de Dios esta situación era muy buena. Pero un observador que acechaba en las sombras no estaba impresionado por esa situación. Había un enemigo a la puerta y no pasó mucho tiempo para que lanzara su ataque a fin de destruir esa magnífica imagen. ¿Por qué Satanás, el Dios de este siglo, querría cegar el entendimiento del ser humano para que no viera la verdad como el diseño de Dios para el hombre y la mujer? A Satanás no le gustaba lo que la primera relación entre el hombre y la mujer manifestaba. En ese momento probablemente no entendía que eso estaba reflejando la relación entre Cristo y su novia, la iglesia. Pero sí podía ver claramente que esa unión manifestaba la gloria de Dios, y eso lo irritaba, ya que él odiaba a Dios y era su acérrimo enemigo. Entonces, se propuso destruir esa relación que fue diseñada para revelar el Evangelio y la gloria de Dios. A causa del pecado es imposible que nosotros experimentemos la misma clase de intimidad que Adán y Eva disfrutaron en el huerto. Pero gracias a Dios podemos disfrutar la relación eterna a la cual señala el matrimonio que glorifica a Dios. Al fin y al cabo, Dios diseñó la masculinidad y la feminidad y el matrimonio para reflejar la gloria de Dios. Lección 2. El argumento de venta. ¿Alguna vez has sido persuadida por la gran presión de un buen argumento de venta? Nunca olvidaré la vez que estuve a punto de comprar una aspiradora de lujo súper ergonómica, ultra succionante, ultra silenciosa, ultra potente. Era una mamá joven con mi pequeño bebé en mi casa cuando llegó el vendedor. No pasó mucho tiempo hasta me había convencido de que solo su aspiradora podía salvar a mi pequeño bebé de ciertas enfermedades y probablemente de la muerte por la enorme cantidad de microorganismos que se escondían en mi alfombra. Para demostrar su potencia, el vendedor esparció y luego aspiró un puñado de casquillos de metal. Vaya, si su aspiradora podía hacer eso, seguramente podía aspirar todos esos gérmenes malvados de mi alfombra. Solo la llegada de mi esposo me salvó de sucumbir a lo que ahora veo como un estado mental inducido por las hormonas. Brent le dijo al vendedor que como nosotros no solíamos dejar tirados por todos lados casquillos de metal, no necesitábamos su aspiradora. Nos reímos de eso ahora, pero en ese momento casi caigo en la trampa de un persuasivo argumento de venta. Probablemente tú también hayas experimentado la fuerza de una fuerte presión de venta. Pienso que todos podemos identificarnos con el aprieto en el que se vio la primera mujer en el huerto, quien se dejó llevar por el sutil engaño del argumento de venta más eficaz de todos los tiempos. Satanás fue increíblemente astuto y sutil. Él supo exactamente qué decir para llevar los pensamientos de la mujer hacia la dirección que él quería que fueran. Él no fue directamente y le dijo que los caminos de Dios eran demasiado restrictivos, que ella no sufriría ninguna consecuencia si desobedecía al Señor o que debería enfocarse en sus propios intereses. Él debió haber sabido que no le daría resultados si era directo. Entonces astutamente recurrió a mentiras y distorsiones sutiles. Tergiversó la verdad con mucho ingenio. Una vez que la mujer lo escuchó y especuló acerca de sus ideas falsas, estas contaminaron su pensamiento y la sedujeron a aceptar su argumento. Una y otra vez la Escritura nos enseña que las leyes de Dios son para nuestro bien y nuestra protección y que la obediencia trae bendición. Pero Satanás implanta en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son gravosas, irracionales e injustas, y que si lo obedecemos seremos desdichadas. Él nos tienta a cuestionar la sabiduría de Dios. En todo el extenso y vasto huerto, Dios colocó solo un letrero de prohibido. Pero Satanás hizo que Eva se enfocara en esa pequeña limitación. Él la convenció de que al poner restricciones a su comportamiento, Dios la estaba privando de placer y de lo que era bueno.
Además, al dudar de su sabiduría, también empezó a dudar de su bondad. ¿Quería realmente Dios lo mejor para ella? ¿Le estaba poniendo restricciones egoístas? Una vez que dudamos de la bondad de Dios, nos sentimos justificadas de rechazar su voluntad y tomar nuestras propias decisiones sobre el bien y el mal. Empezamos a pensar que sabemos más. Empezamos a reclamar nuestra independencia de Él y sus consejos. La verdad es que Dios es bueno. Él es bueno ya sea que lo sintamos y creamos o no. No nos corresponde a nosotras emitir juicios sobre la bondad de su palabra o sus caminos. La promesa de Satanás a Eva fue tentadora. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién podría resistirse a tan increíble oferta? Eva decidió que podía juzgar los méritos del fruto por sí misma. Primero decidió que era bueno para comer. En otras palabras, se veía nutritivo y sabroso. Se convenció a sí misma de que no era peligroso y que no le haría daño. Es inofensivo. También era atractivo, agradable a los ojos. Es atractivo. Algo tan delicioso no podía ser malo. Contenía una gran promesa. Era codiciable para alcanzar la sabiduría. Es prometedor. Estaba segura de que al comerlo le sería de gran beneficio. Si el fruto no hubiera parecido tan atractivo, ¿piensas que Eva hubiera aceptado la oferta del diablo? Si hubiera estado podrido o lleno de gusanos, ¿crees que hubiera considerado desobedecer a Dios? Por supuesto que no. Lo que hace que las ofertas de Satanás sean atractivas y engañosas es que se ven muy buenas. El diablo es experto en hacer ver inofensivo, atractivo y prometedor al pecado. El problema es que Eva no se detuvo a evaluar lo que realmente estaba sucediendo. No se tomó el tiempo para discernir la verdad del error. Se detuvo a considerar el costo y las consecuencias. No se detuvo a considerar el costo y las consecuencias de lo que estaba por hacer. Si Eva hubiera imaginado lo feo, doloroso y mortal de las consecuencias de su elección en su propia vida y en relación con Dios, en su matrimonio, en sus hijos, en los hijos de sus hijos, y a través del pecado de su esposo que la siguió, en toda la raza humana del planeta, ¿piensas que hubiera escuchado la mentira de Satanás y desobedecido a Dios? Probablemente no. Cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, experimentó las tentaciones de Satanás. De hecho, fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados. Pero él nunca cayó en la tentación. Venció las mentiras del enemigo con el poder del Espíritu y la palabra de Dios. Después murió para pagar el castigo por nuestra desobediencia. Ahora nosotras también podemos ser victoriosas sobre toda estratagema y engaño del maligno con el poder de Dios que mora en nosotras. Lección 3: a mi manera. ¿Alguna vez has escuchado esa antigua canción de Frank Sinatra, A mi manera? La letra habla de un hombre que estaba por morir. Mientras reflexionaba sobre su vida, no se lamentaba de cómo había vivido. No hace falta decir que siguió haciendo las cosas a su manera hasta el final. Hay una simpática caricatura que se burla de este concepto. Caracteriza a un hombre con un martillo en la mano que se aleja de varios estantes que acababa de colocar en la pared. Su camiseta proclama orgullosamente el tema de la canción, a mi manera. Su cara denota presunción, pero es obvio, por el estado de los estantes, que fue un terrible error hacer las cosas a su manera. Los estantes se ven mal, los había fijado a la pared sin cuidado, con unos pocos clavos, varios de los cuales ya estaban vencidos. El ángulo de los estantes está tan desproporcionado y torcido que son inservibles. De hecho, son muy peligrosos, no hay manera de usarlos para algo útil. Seguramente este personaje las hizo a su manera. Pero es obvio que las cosas podrían haber sido muchísimo mejor si hubiera seguido las instrucciones. La idea principal de la serpiente le presentó a Eva era que ella podía hacer las cosas a su manera, que no necesitaba el consejo de Dios, que tenía la capacidad de tomar buenas decisiones sin su ayuda, que podía ser el juez. El pensamiento que sutilmente le presentó fue:
Tienes el derecho, tienes el poder, tienes el potencial, puedes resolver las cosas por ti misma. No necesitas a nadie que te diga qué hacer. Cada una de las creencias erróneas de Eva se remonta al argumento de venta de Satanás y las mentiras que le llevaron a caer en el engaño. El diablo sedujo a Eva al convencerla de que recibiría toda clase de beneficios si solo hacía las cosas a su manera. Él le prometió que se le abriría un mundo de conocimiento y experiencias. Tus ojos serán abiertos, le aseguró que sería igual a Dios, es decir, que sería su propio Dios. Finalmente le prometió que sería capaz de decidir por sí misma qué estaba bien y mal. Dios ya les había dicho a Adán y Eva lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero Satanás le dijo básicamente: eso es lo que él opina, pero tú tienes derecho a tener tu propia opinión. Puedes tomar tus propias decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal. Tal vez Satanás se acercó a la mujer porque pensó que ella respondería mejor. Tal vez fue porque él sabía que ella sería más vulnerable si la convencía de actuar independientemente de su marido. La Biblia no nos dice por qué se acercó a ella y no a Adán, pero sí sabemos que su enfoque en la mujer puso en entredicho el diseño divino de Adán como autoridad de la relación. Y nosotros sabemos que aunque Eva fue engañada, Adán pecó intencionalmente y con conocimiento. Eva picó el anzuelo, pero en lugar de los beneficios prometidos se encontró con una bocanada de desagradables consecuencias: culpa, temor y separación. La comunión que había disfrutado con Dios y con su marido se había resquebrajado. El paraíso se había acabado. Imagina toda la fuerza de la conciencia y la emoción que inundó el espíritu de la mujer cuando perdió su inocencia. Debió haber sido abrumador, la vergüenza, el miedo, el terrible sentimiento de pérdida y dolor, el escalofrío al sentir los negros y horribles tentáculos del maligno alrededor de su corazón. Por primera vez en su vida se sintió avergonzada, herida, insegura, expuesta. Y Adán se sentía igual. No nos sorprende que se cosieran hojas de higuera en un lamentable esfuerzo por cubrirse. Además de la culpa y la vergüenza, la pareja debió haber experimentado otras emociones conflictivas. Habían sido infectados por el pecado, por lo tanto, el pecado inmediatamente tomó el control. Coserse delantales con hojas fue más que un intento por aliviar su vergüenza. Reflejaba un sentido de autosuficiencia, autodeterminación y autojustificación propia. Fue la misma expresión de la actitud a mi manera, que desde un principio los había metido en problemas. Adán y Eva pensaron que podían solucionar el problema que acababan de provocar con su propia idea de una solución. Hojas de higuera. No necesitaban la ayuda de Dios o su dirección para solucionar las cosas. Podían arreglarse solos. Entonces aquella tarde, cuando Dios fue al huerto, Adán y Eva no corrieron hacia él. De hecho, hicieron lo contrario, se alejaron y trataron de esconderse de él. Hasta ese momento Adán y Eva solo habían conocido el amor, la amabilidad y la bondad de Dios. Ahora le tenían miedo, se estaban escondiendo de él. ¿Qué había pasado? ¿Dios había cambiado? No, pero ellos sí. El pecado los había cambiado, había afectado la forma de ver quién era él y quiénes eran ellos en relación con él. Su nueva manera de pensar estaba contaminada por la pecaminosa premisa de que en realidad Dios no merecía ser Dios. Él no era tan bueno o inteligente. En realidad él no buscaba lo mejor para ellos. Ellos tenían el derecho de tomar sus propias decisiones. Se merecían ser su propio Dios. El hombre y la mujer se escondían porque no querían que Dios ejerciera el derecho que le corresponde como su creador. No querían que Él juzgara su pecado o les dijera qué hacer. Querían manejar y hacerse cargo de la situación por sí mismos. Aunque era evidente que habían echado a perder todo y que no tenían esperanza de poder resolverlo, se aferraron a la ilusa creencia de que de alguna manera podían arreglárselas sin Dios. Y desde ese día fatal en el que hicieron las cosas a su manera, ha sido la tendencia orgullosa de todo hombre y toda mujer de la tierra. Destruimos nuestra vida cuando no aceptamos los límites de Dios y la destruimos aún más
cuando tratamos de cubrir el problema resultante con nuestros esfuerzos débiles y ridículos. En vez de someternos a Dios con humildad, nos negamos neciamente a creer que Él es más sabio. Estamos empeñados en hacerlo a nuestra manera. Lección 4. El juego de la culpa. Generalmente no caemos en esclavitud de la noche a la mañana. No nos despertamos de repente una mañana y descubrimos que somos adictas a la comida, que tenemos un temperamento que no podemos controlar o que estamos en rebeldía y protestamos en el matrimonio. En el libro Mentiras que las mujeres creen, explico la progresión de cómo el engaño deriva en esclavitud. Hay una progresión que normalmente comienza al escuchar una mentira. Así fue como todo comenzó en el huerto del Edén. Eva escuchó la mentira que le dijo Satanás. Estoy segura de que ella no tenía la menor idea de en qué derivaría esa mentira en su vida y la vida de su familia. Tal vez no parecía muy peligroso tan solo escuchar qué tenía para decirle la serpiente. Escuchar en sí no era desobediencia, pero aquí está la clave. Escuchar un punto de vista contrario a la palabra de Dios colocó a Eva en un terreno resbaladizo que derivó en su desobediencia, conflicto en sus relaciones y muerte espiritual. Escuchar consejos o formas de pensar contrarias a la verdad es el primer paso hacia una caída vertiginosa que nos llevará a la esclavitud. Primero escuchamos una mentira, a continuación nos detenemos a pensar en eso. Empezamos a considerar lo que ha dicho el enemigo, hacemos especulaciones en nuestra mente como si estuviéramos hablando con él, como hizo Eva. En ese momento la semilla sembrada echa raíz y empieza a crecer. Eva escuchó el argumento de venta de la serpiente. Después lo consideró y se puso a hablar con el diablo. No pasó mucho tiempo hasta creer que era verdad lo que le había dicho la serpiente, aunque claramente contradecía a Dios. Una vez que creyó la mentira, el paso final era muy pequeño. Escuchar una mentira reflexionada sobre ella. Escucha una mentira, reflexiona sobre ella, créela y tarde o temprano actuarás conforme a ella. Actúa conforme a una mentira una y otra vez y estarás en camino a la esclavitud. La mayoría de nosotras aceptamos automáticamente todo aquello que escuchamos y vemos. Escuchamos música, leemos libros y revistas, vemos programas de televisión, vamos al cine, navegamos por internet, seguimos consejos y respondemos a los avisos publicitarios. Adoptamos la última moda y aceptamos los estilos de vida, los valores y las prioridades de nuestras amistades. Escuchamos lo que el mundo tiene que decir acerca de la feminidad y cómo debemos vestirnos, actuar, pensar y comportarnos. Hacemos todas estas cosas sin hacernos algunas preguntas importantes. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Realmente es verdad? ¿Estoy siendo engañada por una manera de pensar contraria a la verdad? Si haces las cosas a tu manera en vez de hacerlas a la manera de Dios, seguramente verás que las cosas no funcionan de la forma que pensabas. Podrás darle una mordida a la manzana que querías, pero tarde o temprano el fruto se volverá amargo en tu boca. Subtítulo: No fue mi culpa. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios los llamó para pedirles cuentas de lo que habían hecho. Nota que Dios no se acercó a ellos como pareja, no preguntó qué han hecho. Tampoco le pidió a cada uno que explicara lo que el otro había hecho. No le preguntó a Adán qué hizo Eva, ni le preguntó a Eva qué hizo tu marido. Primero se acercó a Adán, después a Eva, y les preguntó a cada uno individualmente qué has hecho. Dios solo buscaba que simplemente admitieran su culpa. Quería que confesaran. Pero mientras les pedía cuentas, vemos que Adán y Eva prefirieron jugar al juego de la culpa en vez de asumir la responsabilidad personal de sus acciones. Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. En ambos casos su respuesta era técnicamente correcta. Eva era la mujer que Dios le había dado a Adán, y ella le había dado el fruto a su marido. En realidad la serpiente había engañado a Eva. De cualquier manera, al echarse la culpa el uno al otro, Adán y Eva estaban tratando de minimizar su propia responsabilidad en el asunto.
Dios no les preguntó quién los había hecho pecar, Él les pidió cuentas por su propio comportamiento. No importaba qué había influido para que ellos tomaran esa decisión, aún así había sido su decisión. Adán y Eva pudieron haber sido los primeros, pero desde luego no fueron los últimos, en lo que se ha convertido en una larga y continua cadena de personas que le echan la culpa a otras. Cuando estamos enojados, deprimidos, amargados, molestos, impacientes o inquietos, nuestra respuesta natural es responsabilizar a otras personas o a las circunstancias que pensamos que nos hicieron estar así. Hemos escuchado un sinnúmero de mujeres que tratan de explicar las circunstancias que causaron su endeudamiento, su trastorno alimenticio, su inmoralidad, la ruptura de su matrimonio o una relación conflictiva. Pocas veces escuchamos que una mujer se hace responsable de las decisiones que contribuyeron a los problemas de su vida. Dios te está llamando a asumir tu responsabilidad en vez de culpar a otros. Con humildad y la ayuda del Espíritu Santo podrás contrarrestar tu tendencia natural de jugar al juego de la culpa. El movimiento feminista de nuestros días se ha caracterizado por una tendencia a culpar a los hombres y señalar su pecado mientras se excusa a las mujeres de cualquier responsabilidad personal. Señalar a otros nos mantiene en un estado de culpabilidad y esclavitud. La libertad viene cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones, lo que escuchamos, los pensamientos que permitimos en nuestra mente, cómo escogemos responder y acudimos a Cristo para pedirle perdón, misericordia y gracia. Lección 5. ¿Yo o nosotros? El Señor no había explicado aún las consecuencias del pecado y ya estaban apareciendo grietas en la relación de Adán y Eva. Cuando fueron interrogados, Adán eludió su responsabilidad, le echó la culpa a su esposa y la acusó fuertemente. ¿Cómo te sentirías si alguien a quien amas, en quien confías y con quien tienes una maravillosa relación de repente se pone en tu contra? Para Eva el dolor y la impresión debieron haber sido inexpresables. Adán, su compañero del alma, nunca antes le había hablado una palabra dura o de crítica. Él la había amado y protegido y solía deleitarse en ella. Tenían una unión perfecta. Los dos eran uno. Pero todo eso cambió en un instante. Eva debió haberse sorprendido por el cambio de su esposo, que parecía tener doble personalidad. Las palabras de Adán le hirieron profundamente. Implicaban que Dios había cometido un error al crearla como su esposa, que él hubiera estado mejor sin una mujer. En ese momento se formaría una capa de autoprotección sobre su corazón. Daría un pequeño paso para alejarse de su lado, se sostendría las hojas con sus brazos fuertemente contra su pecho. Él había actuado muy mal, no fue culpa de ella había sido terriblemente engañada. La serpiente la había engañado. ¿Por qué no hizo nada Adán? ¿Por qué no intervino? Él estaba parado justo ahí. ¿No entendía lo que pasaba? ¿No le importaba? Ella era víctima de un engaño, él no. Adán había descuidado su responsabilidad y todavía tuvo la desfachatez de señalar a Eva y echarle la culpa de su propia desobediencia deliberada. Para salvar su propio pellejo, Adán, su maravilloso protector, la estaba lanzando a los lobos. La ruptura de la comunión entre Dios y el hombre inmediatamente redundó en la ruptura de la comunión entre el hombre y la mujer. Su unidad sufrió un grave daño. No duró mucho esa actitud, estamos juntos en esto. En cambio, el pecado los contaminó con la actitud de sálvese quien pueda. Subtítulo: Perdiendo de vista el nosotros. La primera relación reflejaba la imagen de Dios. En la Trinidad, seres individuales y diferentes están unidos en una unidad inseparable. Los miembros individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están unidos como parte de una unidad colectiva, Dios. En su relación no predomina tanto el yo como el nosotros. Antes que ellos pecaran, la relación de la primera pareja reflejaba este patrón.
Ellos tenían una sana identidad de sí mismos y una sana interdependencia. El nosotros que ellos experimentaban con Dios les permitía disfrutar esta actitud de nosotros entre ellos. Pero el pecado destruyó todo eso. Cuando reclamaron su independencia de Dios y se enfocaron en el yo, perdieron de vista el nosotros. En consecuencia, comenzaron a señalar con el dedo y jugar al juego de la culpa. El pecado ha hecho que los seres humanos se preocupen más por sí mismos. Ahora predomina el a mi manera, yo primero, mis necesidades, o te necesito como parte de mi identidad. El cambio fue drástico e inmediatamente produjo una tensión en la relación entre el hombre y la mujer, lo cual los condujo a una mentalidad de nosotros o ellos. Ser independiente significa que te ves a ti misma de manera separada y distinta, que actúas sin tener en cuenta al otro y sin consideración del otro, que no quieres que el otro afecte o influya en tu comportamiento, que no dependes de que te apoye o te ayude, que no necesitas, no quieres ni aceptas lo que el otro tiene para ofrecerte. La interdependencia es una relación saludable y recíproca en la cual las partes se influencian, se apoyan y se ayudan mutuamente una a la otra. Están interrelacionados, confían y descansan en la contribución del uno al otro. Ese era el propósito de Dios para la relación entre el hombre y la mujer. Es importante notar que la interdependencia difiere de lo que a veces se llama codependencia. Esta es una relación malsana en la cual el sentido de identidad y valor de una de las partes depende de la otra. Una vez una amiga me dijo, Mary, si tú insultas a tu marido, te insultas a ti misma. Si lo lastimas, te lastimas a ti misma. Si lo beneficias, te beneficias a ti misma. Cualquier cosa que le hagas a él, te la estás haciendo a ti. Ese sabio consejo me trajo a la mente Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dios creó la raza humana para estar unida, pero el pecado puso al hombre en contra de la mujer. No solo en la relación matrimonial, sino en la sociedad en general. Cuando nos referimos a las mujeres y los hombres, a menudo tenemos la mentalidad nosotras o ellos. Las mujeres ridiculizan y rebajan a los hombres degradan y tratan como un objeto a las mujeres. Discutimos sobre quién es el mejor, competimos, señalamos y culpamos. Olvidamos que estamos relacionados, que estamos juntos en esto. El Señor no quiere que la mujer funcione independientemente del hombre, tampoco quiere que dependa enfermizamente del hombre para todas sus necesidades. Él quiere que el hombre y la mujer sean interdependientes uno del otro, que se valoren mutuamente y se influyan, se apoyen y se ayuden el uno al otro. El Señor quiere que la relación matrimonial y la relación entre los hombres y las mujeres en general manifieste el parentesco, el compromiso, la unidad, la comunión, la autenticidad y la pureza, que son el sello de su relación. En este capítulo hemos visto que la serpiente se ocupó de desfigurar la imagen de Dios, que Dios diseñó para el hombre y la mujer. ¿Te has dado cuenta de que la táctica de Satanás en realidad no ha cambiado? Él nos tienta a dejarnos engañar por la idea de que nuestras vidas serán mejor cuando tomemos cartas en el asunto y decidamos por nosotras mismas cómo queremos vivir. Trata de convencernos de que dejemos a Dios fuera de nuestra vida y que nos enfoquemos en nuestros derechos, nuestra capacidad y nuestro potencial. Quiere que tengamos un espíritu independiente que proclama puedo sola y juegue el juego de la culpa y consideremos a los hombres como nuestros enemigos, o que tengamos un espíritu necesitado que considera a los hombres como dioses y acudamos a ellos para que llenen el vacío relacional de nuestro corazón. En el próximo capítulo veremos otras consecuencias de la caída en la relación entre el hombre y la mujer. Hay más malas noticias.
pero en medio de la tragedia, llegó la maravillosa promesa de que un día uno cancelaría las horribles consecuencias del pecado y aplastaría la cabeza de la serpiente. Fin del capítulo 4.